Voy a empezar yo porque voy a ser muy breve. Ya acabó. No, voy a ser muy breve. Muchas gracias por haber venido. Estás como en familia. Bueno, casi sin como, en familia. Y la verdad es que es muy de agradecer que un lunes por la tarde vengamos a pensar un poco en el señor Marx. Yo que os quiero presentar a Jesús Romero Sánchez, grandísimo amigo y colaborador del libro Las razones de Marx, apuntes sobre la filosofía de la praxis. Por supuesto, hemos evitado el marxismo, materialismo dialéctico, todas estas cosas, porque pensamos que muchas de estas denominaciones son lastres, de alguna manera son lastres. Y esta filosofía de la praxis es una determinación que puso en boga Antonio Gramsci, ¿no? Y ya sabéis que Antonio Gramsci es una debilidad para los marxistas, no sé si leninistas, pero de luego no estalinistas en absoluto. Y este libro, pues es un poco un libro de el marxismo un poco revivificado. De alguna manera es un marxismo mucho más poroso, más revolucionario, más incierto y de alguna manera más en las raíces románticas, ¿no? Las raíces románticas. ¿Por qué? Porque, como decía muy bien Gadamer, hay que cuidar mucho con que el sistema se haga método y el método y el método y el método. No hay ningún método. En el marxismo hay una serie de cuestiones amplias, muy abiertas, muy porosas, ya digo. No hay ningún tipo de método, entre otras cosas porque el método parece que tiene que ver con un conocimiento científico y el marxismo pues, no es científico. Muchas veces se nos ha hecho ver el marxismo científico por aquello de que en el siglo XIX había un prejuicio positivista del socialismo científico. Además es una mala traducción, porque wissenschaftlich en alemán no significa solo científico, tiene que ver con lo lógico, tiene que ver con lo sistemático, pero no es científico en el sentido positivista de la palabra. Por eso hay explicaciones, pero no son explicaciones causales, propiamente dichas, y ni hay predicciones, ni hay profetizaciones, ni nada de esto. Lo que hay es una crítica de lo real existente y la posibilidad de superar ese estado de cosas existentes. El libro se ha dividido en dos partes, en dos secciones. Una primera sección, que es la que ha llevado a cabo Jesús Romero Sánchez, que es un repaso al marxismo o a la filosofía de la praxis desde un punto de vista global. Y para eso lo primero que había que hacer era ajustar cuentas con Hegel, ajustar cuentas con Hegel. Si nos damos cuenta, entre otras muchas cosas, que Hegel tiene que ver con una serie de mediaciones complicadas, con una concepción stalinista o incluso maoísta, pues entonces nos daremos cuenta de cuidado con el tema de la conexión con Hegel. Así que no es una cuestión meramente filosófica, sino que tiene hondas resonancias políticas. Y entonces Jesús ahora nos va a hacer un gran repaso por todo esto y una vez ya, digamos, limpiado el terreno, pues entonces en la segunda sección, que es la mía, pues me he dedicado a poner 4 o 5 puntos fundamentales y en uno de ellos, pues lo que hemos hablado, que además lo conocéis ya de sobra, el Cabo de Hornos. Cabo de Hornos, los 3 problemas de la praxis, de la filosofía de la praxis, como son violencia, son verdad y como son democracia. En una palabra, y dejo ya el tema, es una especie de revivificar el marxismo sin frases, sin retóricas, sin geldolianos asalto a los cielos. Ya se está viendo por dónde van los tiros en cuanto al asalto a los cielos. Parece que es un asalto al suelo, no sé cuál.
es una cosa que nos pone tristes a todos. Pero este libro es un libro interesante para muchos que opinan ser revolucionarios y en el fondo no son más que una especie como de cáscara, que nada más rascar ves que es una cuestión pequeño burguesa. Y yo con esto ya doy por terminada mi intervención y le paso muy gustoso la palabra a Jesús Romero. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los asistentes, todos y a todos los asistentes. Y cuando has dicho el asalto al suelo, voy a empezar con un cómic, con Anacleto. Me has recordado que Anacleto lo tiran desde un piso en todo lo alto y dice, me han tirado desde los 100 metros. Y va contando 99, 98, 90. Cuando llega uno dice, esto no es nada, esto me lo salto. Y cae de pie en el suelo con toda naturalidad. Supongo que algunos estarán esperando que después de caer 100 metros, no, en una caída de 100 metros, con nada más que falte uno, pues se lo saltan con toda naturalidad y no pasa absolutamente nada y queda indemne. Cosa que sí viene haciendo directamente el Capital durante todos estos siglos de existencia del Capital. Parece que se está cayendo continuamente desde los 100 metros hacia abajo y finalmente pues resucita y resalta en el salto en el último momento con una maniobra circense y el Capital se salva. Comenzamos nuestra reflexión con este libro acerca de un artículo, como él ha dicho, pero voy a concretar un poco más acerca de Gramsci, y concretamente con el artículo de la revolución contra el capital. Ahí fue la génesis de por qué esto surge, lo cual da muestras, efectos de que cualquier cosita sirve para que los filósofos y además los filósofos marxistas nos demos la vuelta y cogemos los conceptos y las palabras y le demos una vuelta y podamos sacar un montón de cosas, sobre todo si han pasado 100 años o más de 100 años desde el artículo de Gramsci a la actualidad. Quizás de los filósofos marxistas que estén más en boga o que tengamos todos en la mente con más frecuencia o que sale más por televisión o porque o es más popular por la parafernalia histriónica que muchísimas veces tiene sus actuaciones, es el eslavo Žižek o Zizek, como se escribe, ¿no? Lo curioso de Zizek es que en su libro, y creo recordar que en su libro Viviendo el final de los tiempos, hacía una discreción, de manera un poco resumida, hacía un reparto de acerca de aquellas cuestiones en las cuales Marx se separaba de Hegel. Y Zizek afirmaba que precisamente ese era el error, que Marx se separase de Hegel. Después de mis náuseas y mis flatulencias que me dio haber leído semejante cosa de Zizek, digo, pues esto hay que refutarlo. No vamos a llegar seguramente tan lejos como Zizek o Žižek, pero vamos por lo menos a poner punto sobre las IES y vamos a decir clarísimamente que cualquier cosa que se quiera parecer a un marxismo que quiera tener actualidad tiene que deshacerse de todo contenido hegeliano. En primer lugar, porque ahora que estamos hablando de las fake news y de las noticias falsas, está montado, ese marxismo que bebe de Hegel está montado sobre una serie de falsedades. Una serie de falsedades como puede ser el método dialéctico. ¿Sí? Como ya ha dicho Luis, no existía ni método, ni dialéctico, ni de ningún tipo, ni en Hegel, ni en Marx. No se puede encontrar en muchas obras, primero por la propia naturaleza de las obras como han llegado a nuestro papel, a nuestra época, ¿no? Que son notas. Notas en el caso del Capital, los dos últimos libros son las notas que sacó Engels, muchos libros, los Grundrisse de Marx también son notas, muchos libros son inacabados, como los manuscritos que no se terminaron de terminar, y quizás, curiosamente, tengamos que ir hacia eso, por decirlo de manera, artículos menores o incluso la correspondencia que nos dicen mucho más aún del pensamiento de Marx que no esas grandes interpretaciones que se han hecho posteriormente de la obra marxiana. Y después, en un segundo aspecto, sobre la cuestión por ejemplo, del método de insistencia o del propio Hegel, que también muchos de sus libros fueron notas de alumnos
Son los escritos que los alumnos sacaron sobre las lecciones de lo que sea, y no podamos decir que viniesen de la propia mano, de la propia pluma de Hegel. Con lo cual tampoco podemos intentar sacar de ahí de que existía un método, se llame dialéctico, no se llame dialéctico, de las obras de Marx y de las obras de Hegel, es, en algunos aspectos, en mi pueblo decimos pasarse tres pueblos, en otros aspectos es que querer hacer una carrera académica, pues intentando forzar los acontecimientos allí donde no existen, ¿no? Que es precisamente en la cuestión del método. En una segunda parte también, en una idea determinista de la historia, una idea en la cual se van dando una serie de pasos, se va dando una serie de hechos que parece que vienen tejidos porque existe un fin en la historia. En el caso de Hegel, un fin en el doble sentido, un fin como objetivo, una finalidad, en este caso la plasmación del espíritu absoluto, ¿no? Y en un segundo aspecto, el final de la historia propiamente dicha, de la cual ya Koyebe y Fukuyama fue la que lo popularizaron, la idea del final de la historia. Es decir, hemos llegado a un punto en el que ya no existe más historia. Y más si extendemos la historia como una historia de conflictos entre clases o de conflictos entre diferentes maneras de contemplar la situación política, y que con la democracia, las democracias parlamentarias monárquicas o republicanas, bajo el paraguas del capitalismo, ya sea más liberal o más neoliberal, pues ahí se acababa cualquier hecho que pudiese ser reseñable desde el punto de vista histórico. Después tenemos un tercer aspecto. Evidentemente, Hegel no pensaba que esa sucesión de etapas y llegar hasta el espíritu absoluto era una cuestión de regresión, sino una cuestión de progresión. Es decir, que todo lo que se hacía en favor del progreso. Si colonizábamos determinados pueblos y eliminábamos de manera sistemática a los individuos que allí vivían, es porque evidentemente no habían llegado al nivel de desarrollo, y era una cuestión normal, no una cuestión normal, sino incluso deseable, que pues eliminasen a esos pueblos que no tenían ni conocimiento del espíritu, ni tampoco lo querían. Pero bueno, desde el punto de vista etnocéntrico y eurocéntrico, pues también era necesario que se diese ese paso. Y a todo eso lo llamamos progreso. Entonces, otra de las ideas que tenemos que quitar de Hegel es la idea del progreso. Esa es fundamental. Y ahí el líder, por decirlo de alguna manera, donde se encaja cualquier teoría en donde se pueda resurgir un marxismo que abomine de la teoría del progreso, está Walter Benjamin, es la único que verdaderamente tomó las cosas por su sitio, tomó el vaso por donde debía de tomarse y debía de cogerse, y es ahí donde verdaderamente conservamos la idea de progreso. Aquí recuerdo siempre a mi querido Julio Anguita, un gran amigo mío que se nos fue, que decía: llámame cabrón, pero no me llames progresista. Y ahora que estamos tan a la vuelta de tanto progresismo, un gobierno progresista, y a mí, pues yo qué sé, lo siento, cada vez que escucho esa palabra, que se escucha muchísimas veces al día, pues resulta que siempre recuerdo a Julio Anguita y digo: no, yo cabrón, no progresista. Entonces, esa es una cuestión que también habría que intentar desearlo. Ya también lo dijo Rosa Luxemburgo, aunque ya lo habían dicho anteriormente también otros antes de Rosa Luxemburgo, pero quien más donde se ha afinado ahí eso de socialismo barbarie. Es decir, no existe una palabra en la cual podamos denominar progreso mientras siga existiendo, ya en la tercera fase en la cual tenemos que completamente desligarnos de esa parte hegeliana, que es la parte del ser humano, del humanismo, pero bien entendido. Es decir, ahí tenemos que coger al antropólogo Polanyi y darnos cuenta cómo el capitalismo tiene dos muy grandes carencias
no solamente creencias, sino falsedades, y al mismo tiempo de falsedades son verdaderas barbaridades que ponen en tela de juicio simplemente sus propios fundamentos. El primero es, los tres elementos son ver como mercado, como objetos mercantiles, como elementos de mercado, tanto el ser humano como la propia naturaleza, como el propio dinero, que solamente era un modelo, en su origen solamente era un modelo de intercambio de objetos. Y que también hacía lo que ya pronosticó ya hace miles de años Aristóteles, cuando todavía el verbo economía en griego era economicus, que se refería a oikos, ¿no? A la casa, a cómo se manejaban las cosas de la casa, y no tenía absolutamente nada que ver con el término que ahora conocemos por economía, como son la macroeconomía o la microeconomía. Y le damos los diferentes adjetivos que sean necesarios para hablar siempre de una misma cosa, que estamos hablando de la explotación. Y parece ser que deben de ser naturales que mueran miles de personas en el Mediterráneo todos los años, que estemos en una crisis de la naturaleza, una crisis medioambiental, que muy poca gente ve salida, y es más, se niega incluso, pero bueno. Y una tercera pata de que ahora mismo estamos en una economía completamente financiarizada, se dice así, ¿no? Una economía en donde lo financiero, el dinero, lo económico, el dinero como tal, como mercancía, prima sobre los objetivos reales que tenía que tener una economía, que era dotar al ser humano de las necesidades de las cuales carecía. Y podemos irnos a los diferentes tipos de necesidades, y la famosa pirámide de Maslow, uno de las necesidades en las cuales podemos tirar simplemente para ver. Y en esas tres fases, lo que hemos perdido es precisamente el sentido del ser humano como, como ser humano, o desde el sentido antropológico del ser humano, que nunca debió de perderse, y que parece, y que recordando yo siempre digo querido Emilio Lledó, porque como es tan amable y tan, y tan buena gente, que siempre decía él, Emilio Lledó, la cuestión de la antropología griega, y de cómo el hombre como es el centro de todas las cosas, como los sofistas muchas veces tenían razón y no tenían razón. Lo es, pero el hombre visto desde, no como dominador ni dominio, sino precisamente como receptor de necesidades y cuidados, y de como ser consciente de las cosas que somos capaces de hacer con nuestra tierra y con nuestros seres humanos, pues que teníamos que tener sumo cuidado en cómo proceder en nuestra labor política y en nuestra labor diaria, a la hora de toparnos con el otro ser humano que teníamos enfrente. Son precisamente esas son las bases fundamentales en las cuales tiene que, desde nuestro punto de vista, que cimentarse una visión de Marx renovada, que se aleje, lamentablemente sigue estando en vigor por el propio Zizek, o por el propio Perry Anderson, o por otra serie de autores que siguen recogiendo y retomando la naturaleza hegeliana del proyecto marxiana, y que tenemos que intentar por todos los medios alejarnos de toda una tradición que ha venido en aquellas cosas que se llamaban marxismo, o neomarxismos, o yo no sé qué marxismos, de los nombres que le pudiéramos dar, y que han ido alejándonos mucho del Marx, del propio Marx, que en muchísimas ocasiones decía todavía en vida: yo no soy marxista. Y eso lo teníamos que tener nosotros muy, muy, muy en cuenta, que es lo que hemos hecho con el marxismo en ese punto. Y cuando digo retomar a Marx, no es retomar a Marx para que sea académicamente diferente o tiremos por otro sitio, sino retomar a Marx como una necesidad vital que tenemos para reconstruirnos como seres humanos, que vamos a dar la batalla
contra la crisis climática, contra el fascismo que el propio Polanyi alentó en la gran transformación que estamos viendo propiamente los cimientos, como otra vez se está reconstruyendo con otro nombre, pero con la misma naturaleza y con la misma fortaleza que en los años 30 del siglo pasado, y que al mismo tiempo nos están dando las claves por las cuales debemos, por decirlo de alguna manera, pues, de ser resilientes con respecto a lo que se nos avecina y cómo podemos, y cuáles son las herramientas intelectuales por las cuales nosotros podemos darnos para hacer frente a dicho peligros que nos vienen encima. Cuando en los años 70 inauguramos este régimen del 78 o esta concepción de democracia alentada del franquismo, nadie nos diría, o podíamos ver como hay multitud de países ahora mismo europeos, muchos de ellos en la Unión Europea, gobernados por grupos neofascistas, directamente. Polonia, Hungría, etcétera. Y cómo eso se va poniendo, se va trasluciendo y se le va dando una carta de naturaleza. Una carta de naturaleza que también que también en los años 30 se le dio al fascismo como mal menor en contra de los peligros del comunismo soviético que se nos venía encima. Yo no sé cuál será el peligro para normalizar y darle carta a la naturaleza e impedir los pocos vetos que hasta ahora se le estaban poniendo a la extrema derecha en las diferentes instituciones. Y cuando me refiero a instituciones no me estoy refiriendo solamente a las instituciones políticas, me estoy refiriendo incluso a las instituciones económicas o las instituciones o otro tipo de instituciones también más imbricadas en la sociedad y no directamente con lo que es la política en el sentido constitucional del término, en el sentido de los órganos que sustentan el quehacer político diario en nuestros estados europeos, ¿no? Y esa es en fundamental la respuesta que intentamos, o que por lo menos queremos apuntar, a ver si muchos más apuntan y escriben más cosas en esta tendencia, y somos capaces de darle un vuelco a un Marx que nos está llegando cada vez más diluido y cada vez con menos razón de ser propio, de que intentamos construir desde unos sectores un Marx sagrado, con más aspectos de sagrado, y por otros sectores, pues como desmontando, diciendo directamente que no existía para nadie. Cuando la economía se distancia de la sociedad, cuando la economía ya no es dentro de la sociedad, sino que es un parámetro que se aísla de la sociedad, donde la gran parte de los seres humanos no podemos influir sobre ella, porque no somos capaces, ni siquiera tenemos capacidad en los países democráticos en nuestro uso de cambiar los modos económicos, porque no nos permiten ni las legislaciones, ni la Constitución, ni los acuerdos internacionales. Tenemos que pensar qué hacer para trastocar el eso y que darle para trastocar las circunstancias y el tiempo que vivimos, y no hacer efectivo lo que dijo Margaret Thatcher una vez, aquello de que la sociedad no existe, que solo existe la economía. Y en ese momento es lo que exactamente, solamente existen los individuos, y los individuos económicamente desde la posición que ya dijo Max Persson de la teoría política del individualismo posesivo. ¿Entiendes? Las dos características, ser individuo, es decir, no ser colectivo, no ser común, y al mismo tiempo ser propietario. Los demás no teníamos derecho a ser, los no propietarios no teníamos derecho a formar parte del corpus político que velase por los intereses comunales y los intereses colectivos de la gente. Y lamentablemente el periodo del 86, el neoliberalismo y la escuela de Chicago están ahí y han venido para quedarse durante muchísimo tiempo. Para muchas cuestiones liberales, o para muchas constituciones de gente liberal, ya desde John Locke y compañía, es vida, libertad y propiedad. Están a la misma altura. Por eso en Norteamérica un señor tiene su tierrita, llega alguien y le puede pegar un tiro tranquilamente, porque mi propiedad está por encima de tu vida, y si no, no haber entrado, no haberte atascado. Pues
Muy bien. Sí, ya está. Se ha inventado todo, ¿no? Y putería, no más. Bueno, se está intentando ser espontáneo y además que sabe que la palabra que viene del latín, spontatio suo, es germinar por sí mismo, eso es una palabra bonita, ¿eh? A mí luego me encanta, yo soy bastante partidario de la espontaneidad. Pues si os parece, empezamos un coloquio. O amenazamos por seguir hablando, o sea, vosotros veréis, vamos. O nos tiráis tomates ya directamente. Venga. Vale. Lo dialéctico, ¿no? ¿Por qué no existe el método dialéctico? Que no es dialéctico ni es método. Es socrático. Te pregunto, para ti, ¿qué es método y qué es dialéctico? Síntesis, ¿no? Y luego llegamos a una síntesis y el método es una forma sistemática de abordar algo. Camino recto, en griego, ¿no? Exactamente. Puedo. Sí. Pues bien, te voy a contestar Jesús. Bueno, de tesis a tesis, primero nos dejé. Está bien Schelling y sobre todo está en Fichte. Segundo, es un esquema tan formal y tan vacío que vale para todo. Y tercero y fundamental, a mí me da la impresión de que la dialéctica en Marx no es la dialéctica hegeliana, porque la dialéctica hegeliana, lo que hablábamos el otro día, imaginaos un cuadrado donde, la página 100, no sé. No, eso lo sé. Hay una. Eso me lo sé. Un eje de la humanidad plena, ¿no? La humanidad plena se va degradando, se va alienando, termina en una humanidad histórica, que es donde se coloca Hegel, donde se colocan muchísimos, y de ahí crean una dialéctica ad hoc para que las cuentas vayan saliendo. Pero ahí no hay la indignación moral de comparar lo que debería ser, y es evidente para todo el mundo que piense, de lo que debe ser, distinguiéndolo críticamente de lo que realmente hay. Es decir, dialéctica solo sería tomarse en serio la contraposición entre la existencia y unas ideas que no conviene perder, pues son ideas absolutamente evidentes. Hegel no es eso. En Hegel la dialéctica de las cosas, es otra expresión que han quitado por ahí de los nervios. Es decir, las cosas van sin el ser humano, a espaldas del ser humano. Hegel lo llama el espíritu, pero realmente no hay ninguna necesidad histórica. No la hay. Si uno hace un análisis del capitalismo del siglo XIX, parece que lo normal, lo lógico habría sido que el proletariado se hubiera unido. No solamente no se unió, sino que apoyó su burguesía y apoyó a sus generales militares contra los otros trabajadores, cosa que por cierto está ocurriendo también. En el momento en que un trabajador blanco, decía Marx muchas veces, el trabajo de los blancos no se podrá emancipar allí donde está esclavizado el trabajo de los negros. El racismo, por ejemplo, pues es una cuestión profundamente reaccionaria, no solamente inmoral, sino que además beneficia perfectamente a los detentadores del poder, ¿no? Así que ni método ni dialéctico. Es que Hegel también quiere hacer pasar por frente a la subjetividad exaltada de Fichte o frente a la especulación cada día más vacía del señor Schelling, pero Hegel es cierto que tiene una técnica por la cual empieza trabajando con unos conceptos abstractos, pero creados mirando la realidad. Guerra, conquista, etc. Y entonces ajustas, adecuas los conceptos abstractos a la guerra, no sé qué, no sé cuánto, y los recuperas diciendo, la astucia de la razón. Esto viene bien por algo. Esto tiene un sentido por algo. Sentido teleológico. Una cuestión de conseguir un objetivo. Lógico. Eso de lo del método tampoco me lo he inventado yo. Lo he dicho yo, y lo he dicho yo. Eso ya lo decía, y yo lo recojo, y aquí sí lo afirmo en el libro, en la página 43, es Martínez Marzoa. Martínez Marzoa, unas cosas, dice,
Lo que designa la palabra dialéctica en Hegel no es método alguno, en ningún sentido usual de la palabra método, ni tampoco característica formal alguna del proceso discursivo. Dialéctica o movimiento dialéctico son sencillamente los términos con los que Hegel designa aquella naturaleza misma de la conciencia, consistente en que la conciencia es para sí misma su propio patrón de medida. Es decir, en el fondo, es una utilización de salvar las apariencias, una utilización ad hoc de la palabra método y de la palabra dialéctica. Y concluye, la dialéctica no es, pues, método ni modo de proceder, sino que es la noción hegeliana del ser de lo ente, la filosofía u ontología de Hegel. Es decir, para Hegel, la dialéctica era lo que él estaba haciendo porque lo estaba haendo él, de alguna manera, ¿entiendes? No es una cuestión de que después haya llegado. Claro, perdón, es que tengo que interrumpirte, perdón. Sí, La clave de lo que está diciendo, lo que se suele decir, la prueba del algodón, la prueba 9. Señor Hegel, ¿dónde está la praxis? No hay. En Hegel no hay praxis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dos cosas. Confiar y obedecer. Esto lo dice Hegel. Hay que leerlo más allá del espíritu que vuela para arriba y para abajo. No. Hay dos cosas que tiene que hacer el individuo frente al Estado, que es la encarnación de confiar y obedecer. Trauen y Gehorchen, lo que obedecer. Es decir, no hay praxis. No hay praxis. Por eso ligábamos de Hegel con Stalin y con Mao. Todo ese tipo de marxismos, o mejor, de comunismos, que se basan en un decir, el individuo no es nada, el pensamiento no es nada. Es una rueda revolucionaria que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Más. Y va en esa línea, ¿no? Claro, o sea, al marxismo, digamos, falso, bueno, ligado a Hegel, va en esa línea, ¿no? El individuo tiene que obedecer, confiar en las clases. Es bueno lo que el Partido Comunista decide que es bueno. Luego hay mucha discusión al Partido Comunista, pero una vez que se define lo que es bueno, es como cuando las Cortes Españolas se llevó al máximo el método democrático, se empezó a votar a ver si Dios existía o no. Y creo que salió que no por un voto. Yo digo más fácil, es decir, si queremos librarnos de Hegel o de interpretación hegeliana, leamos que tiene muchos libros, lamentablemente, y en todos aparece Hegel, ¿entiendes? Leamos a Zizek y pensemos todo lo contrario. Y pensemos exactamente todo lo contrario. Me produce porque es verdad, es decir, yo cuando todos estábamos estudiando, y yo me acuerdo de mis clases, a mí me sorprendía cuando leía en el libro de texto, y mira que no era malo el libro de texto, que hablaba precisamente del método dialéctico en Hegel, y te hacía 2 páginas de libro de texto sobre el método dialéctico en Hegel. Y yo, afortunadamente, tuve unos profesores también de bachillerato, que me dijeron, eso es tontería. Eso es tontería. Y me decía, tú eso ni te lo creas, esto no lo faltamos. Y tuve una que por cierto era de aquí de Madrid, una de las profesoras que me decía, y que fue el que me puso las notas que yo pongo ahí sobre Ortega y Gasset, me puso sobre la pista de lo que era Hegel, claro, desde el punto de vista de Ortega y Gasset, exactamente, del Houdini, de alguien que se escapa. Porque en un principio el objetivo que tiene Hegel es salvar las apariencias, igual que se quería salvar las apariencias del método tolemaico en la época de la revolución, de cuando seguíamos pensando de cómo podíamos hacer que el sistema fuese que siguiese el sol girando alrededor de la Tierra. Pues aquí seguimos, Hegel lo que intenta evidentemente es salvar las apariencias de cómo el Estado prusiano
o cómo la filosofía occidentalizada, barbarizada, por decirlo de una manera, o germanizada por parte de la filosofía alemana, que transformaba desde ese punto de vista, por decirlo de una manera, étnico, la filosofía grecolatina, pues era un estado superior de las cosas y a partir de ahí no se podía ascender y universalizarlo. Es decir, que ¿entiendes? Hacerlo como paradigma universal en el que era completamente imposible que ninguno pudiese salirnos de allí. Y eso era trasladable a los procesos de colonización y de ahí se basaron incluso el propio Marx. Marx escribe a favor de la colonización de la India. Y escribe, después se le dijo de con antropología. Después, en los últimos tiempos. Quería hacer una pequeña cuestión. Claro. ¿Cuáles son las dos cosas fundamentales que hereda Marx y que al final de sus días hace que le tiemblen los esquemas? Por un lado, el hecho de que la superestructura, sabéis, infraestructura, la economía, superestructura, el derecho, la religión, la filosofía, parece que la economía es la que manda sobre la superestructura. Y eso es cierto en el capitalismo, pero no es una ley universal. Y el gran filósofo, antropólogo, además de Polanyi, Maurice Godelier, dice, no, mire usted, hay culturas cuya forma de pensar hace lo que se llama hoy un coste de oportunidad. Es decir, impide que haya ciertos tipos de procesos económicos. Prefiere los menomini, que habla Levi-Strauss, en una tribu de los Grandes Lagos, prefieren perder dinero con tal de no herir a la madre tierra. Luego, la superestructura es fundamental también para la economía, no al revés. El capitalismo sí, el capitalismo lo que hace es sortear el tema de la madre tierra y hacer una explicación ad hoc con lo del protestantismo de Max Weber y esto, no. Pero hay muchas culturas que no son así. Es verdad que ahí topamos con una aporía, es que son más débiles, que son más, digamos, débiles, ¿Sí? frágiles. Y por eso han sido vencidas por los feroces europeos, que decían feroces europeos. Por un lado eso, la superestructura es muy importante. Y además, no solamente eso, es que si queremos hacer una revolución tiene que ser hecha no solamente en las relaciones de producción, sino en las relaciones humanas. Ahí encajamos con lo de Polanyi y compañía. Es decir, que muchas veces se trata de hacer una revolución, la palabra es un poco espiritual, porque si no reproducimos el esquema hegeliano de que el espíritu está por encima y se impone con necesidades. Y por un lado, sí, y por otro, que eso, que como dice muy bien Walter Benjamin, y recordamos aquí en el libro, no es el acelerador de la historia lo que es el pensamiento revolucionario, sino el freno de mano. No es más progreso, mejor repartido, es menos progreso. Ahora está de moda, entre comillas, el tema del decrecimiento. Había hace unos 30, 40 años, Wolfgang Hartig, era un filósofo alemán de la RDA, que hablaba del crecimiento cero, que un buen comunismo será el crecimiento cero, lo que supone una educación, no sé si llamará espiritual, pero vamos, superestructural. No necesitar tanto, no gastar tanto, no explotar a nadie, etc. Es que ahora se está hablando de crecimiento. A lo mejor ya no se trata de no crecer, se trata de ir para atrás. Entonces los liberales que dicen aquello de hasta las cavernas, no, hasta las cavernas no. Hasta las pequeñas comunidades cuya transparencia y cuya democracia permiten pensar una sociedad distinta. No se trata de llegar a las cavernas, aunque si nos ponemos así, preferibles las cavernas a las porquerías que hay actualmente. Pero son esas dos cosas las que Marx, gracias a Engels, entre otros, pues de alguna manera va permeando su pensamiento. Y fíjate, fijaros si es importante la superestructura para el capitalismo, que ya no podemos distinguir
ya no podemos distinguir claramente los aspectos superestructurales o estructurales o, o infraestructurales de las sociedades. Yo que trabajo en un medio de comunicación desde hace más de 30 años, medio de comunicación además público, vemos cómo la importancia que está teniendo los aspectos superestructurales para el mantenimiento del capitalismo. Si no existiese una ley, si no existiese una interpretación de una ley hecha por los jueces, si no existiese unos medios de comunicación que te interpretan como único, un único sistema en el cual en el cual podemos hablar, es decir, y que parece que además que estamos atados a pies y manos dentro de un positivismo economicista y neoliberal, estamos atados a pies y manos a hacer o a movernos a partir de una fórmula que sin las cuales no nos vopamos, viene el caos. Claro. Viene el caos y nos amenazan con el caos. Y vivimos en las más... Por eso dice Marx, esto es como el dúo dinámico, pero sí, no, por eso dice Marx, o el dúo cara trabaja. que no solamente que no es solamente que el empresario explote al trabajador, es que es fundamental que el trabajador vea normal y natural esa explotación. Entonces sí que tiene, perdonadme la expresión, la cabeza comida. Ya no hay una sustitución formal de la conciencia, Sí. No está sometido, está sumiso. Se han tragado toda la ideología. Jo, profe, decían mis alumnos, jo, profe, es que los pobres, es verdad que no trabajamos y por eso somos pobres. Tacatá, ahí te han machacado. ¿Para qué quiere más la burguesía? Ya no, así como Concha Arenal, me parece que lo que decía, más escuelas, menos cuarteles o menos cárceles, pues aquí es al revés, y más cárceles y menos escuelas, sobre todo menos escuelas. Hombre, Nucho Ordine, que Dios tenga su gloria, decía eso, que la enseñanza hoy es la cosa más degradada porque es una enseñanza para crear niños para el mercado y no crear niños para la libertad, por así decirlo. Entonces, claro, naturalmente, Nucho Ordine, pobrecito, se llevaba todos los sarcasmos de los liberales y de los neoliberales. Por cierto, muy amigo, y además que coincide mucho en las opiniones con Emilio y yo. ¿Más coloquio? Una pregunta. A ver. Eso no tiene... Es que he oído lo del el hombre para el hombre por el hombre, ¿no? Y es que esa frase me suena que también lo decía Nietzsche, ¿no? Claro, y no sé si está fuera de contexto, porque Nietzsche, o sea, lo del hombre por el hombre, a mí me suena muy, no sé, que cuando he leído a Nietzsche, pues me sonaba lo del el hombre por el hombre. Concretamente, no sé, una obra, pues, demasiado... Sí, humano, demasiado humano. Justo. No tiene mucho que ver, José Manuel. Sí, no sé si... Yo lo digo en el sentido espinociano. Yo lo digo en el sentido de Spinoza, que Spinoza decía que no hay nada más útil para un ser humano que otro ser humano. ¿Sí? Yo lo digo en el sentido... No, lo que yo lo decía en el sentido panteísta, que yo creo que Spinoza es... Porque yo creo que mi sangre hace así y dicen tanto de glóbulos rojos, tanto de glóbulos blancos, un poquito de plaqueta y aquí tenemos el caso de Spinoza cuando me hacen el análisis de sangre. Y ahí yo cuando digo lo del hombre siempre me refiero al sentido que tenía Spinoza del ser humano, de la inmanencia. Exactamente, del ser humano como único garante de que podemos ser justos con los que estamos a nuestro alrededor y con lo que y con la naturaleza con la cual vivimos. Es muy curioso. Es propio cuando comentabas tú anteriormente lo de que no somos conscientes de la cuestión de la esclavitud, la dependencia del estado de sometimiento en el que estamos. Spinoza ya escribía en la Ética que se sorprendía de cómo el hombre luchaba por su propia esclavitud, que es una frase de Spinoza de la Ética, cómo el hombre lucha por su propia esclavitud. Y aquí lo vemos continuamente. Vemos continuamente
tengo a mis hijos, intentar con 30 y 32 años sin ningún puesto de trabajo todavía, cuando han trabajado, ha estado sin contrato, ha estado de freelance por su cuenta, ¿entiendes? Hartándose de intentar formarse, ser útil al mercado de trabajo para, para, para poder conseguir una independencia económica que le permita ser seres autónomos por lo menos de sus padres. Esa es una cuestión. ¿Y cómo luchan? Y luchamos los padres con ellos y somos conscientes del estado en el cual estamos, en el cual hay que ser útil al mercado. O las razones que le ponen a mi hija de por qué no la llaman del Mercadona a trabajar, por lo menos en las épocas de verano, y es que dice que está sobrecapacitada, que tiene demasiado currículum, que como vamos a tener allí una doctoranda en el Mercadona, esas cosas, que eso sería... Yo digo que eso sería peligroso porque no quieren gente que piense, ¿no? Claro. Hasta una doctoranda piensa y encima doctoranda en feminismo. Sí. Nietzsche es que Nietzsche es un pasado rosca con respecto a Spinoza, con respecto a Kant, con respecto a Rousseau. Y entonces, al ser un pasado rosca, digamos que las intenciones de Nietzsche son bien diferentes. Entonces, dice frases, eso, porque parezca que hay una radicalidad, pero también habla del superhombre, y no quedó claro lo que es el superhombre. Puede querer decir el hombre que establece su propia moral, y ahí estaríamos con Fichte, por ejemplo, y puede querer decir el hombre que entroniza su capricho como si fuera la moral. Cuida con Nietzsche. Cuidado con Nietzsche, que sabe muy bien escribir y sabe muy bien. Quería hablar, Ana, ¿qué? Tú, Jesús, hablaste de hay que distanciarse del marxismo, hay que inventar un marxismo renovado, ¿no? Y lo hice al principio de la tradición romántica del marxismo y del idealismo de Hegel. Bueno, entonces Hegel, en principio, Marx, digamos, Marx como Hegel, era, estaba metido en un ambiente burgués. Y entonces, claro, como Hegel también, y su filosofía, entonces la veo un poquito como una filosofía burguesa. Aquí voy, claro, con toda esta tradición y sin o solo con una falsa práctica, no es aceptable. Luego pasamos a Benjamin. Benjamin también no entendía la praxis, ¿no? Que no tenía tampoco una praxis, aunque yo creo que la teoría revolucionaria de Benjamin podría ser cierta praxis si Benjamin no hubiera rechazado a la socialdemocracia en su época y no hubiera simplemente ignorado la voluntad de un proletariado, no, más bien de la clase trabajadora, que realmente existía en su época. Entonces, yo veo un poco en Gramsci la praxis modelo. Todos se refieren a Gramsci porque no tienen praxis, o hay algún otro, eso es mi pregunta, hay otro filósofo que tenga otra praxis. Porque la praxis de Gramsci lo veo muy ideal, que humaniza el mundo. Es muy difícil, es casi imposible, pero es la única manera. Claro, tenemos que trabajar en ello, pero para la praxis hay mucha alienación, no se puede, hay que incluir muchos valores, sobre todo como los derechos humanos, etcétera, etcétera.
Entonces, mi pregunta es, ¿se puede imaginar hoy día, en la actualidad, con nuestra, yo creo que la praxis también tenía que tener que ver siempre un poquito con la actualidad, ¿no? No por una praxis si tiene valores morales, existencia, bueno, digamos, todo lo, bueno, que es moral. También tiene que referirse al problema del cambio climático y todo esto, para hacer una filosofía que todavía nos vale, ¿no? Que, digamos, se puede imaginar en nuestras democracias liberales un modelo de praxis practicable y que tenga posibilidad de éxito. En nuestro, no solo a lo mejor aquí en este país, también en todo el mundo. Ya. Con otro sistema, a lo mejor también económico o de verdad como Marx no sabía tampoco que su tesis tendría éxito. Ya. En el libro hablamos del Cabo de Hornos y desde luego no solamente el problema de la verdad, de la violencia, de la democracia, sino que la praxis misma es un gravísimo problema que no abordó Marx, más que con 4 o 5 frases, que no abordó Walter Benjamin, que Gramsci abordó con fuertes restricciones. ¿Por qué? Porque, y aquí puede ser que estemos prefigurando un nuevo libro, los problemas de la praxis en el marxismo. Pues son, creo que se puede decir, los problemas. En teoría, creo que el marxismo anda sobrado de razones. Y la crítica a la economía actual está sobrada de razones. Y eso lo saben muchísimos liberales, que dicen que en efecto, que no se puede seguir como estamos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿No? Claro, la cuestión del praxismo o del pragmatismo. Ni sabemos, desde luego, si lo supiéramos, como se suele decir, no estaríamos aquí. Pero sí tiene que ver con tomar auténtica conciencia de la realidad. Es decir, si somos o no somos felices, y si estamos llamados a ser felices y resulta que no lo somos. O, lo que hemos hablado muchas veces, ¿con qué derecho nosotros hacemos esto, lo otro o lo de más allá? Esta mañana he estado viendo entre Fichte y Fichte, que aquí trabajamos con Fichte, La Busca, en la tele, La Busca de la novela de Baroja. Y efectivamente, bueno, Baroja lo hace muy bien. No te va a ir a ver, todas las cosas, lo hace muy bien el tema de La Busca. Y hay un momento donde el protagonista, Manuel, está hablando con alguien que va descalzo, que no come, que vive en la calle, que vive en el campo, en descampados. Y hay un momento donde, Manuel le pregunta, gracias, ¿cómo puedes vivir así? Esa pregunta es dialéctica. Esa es una pregunta dialéctica, porque está comparando lo que hay con lo que intuimos que debería haber. Así no se puede vivir. Esto no es una vida humana. ¿Cómo puedes vivir así? En el momento en que seamos plenamente conscientes de eso, lo que pasa es que es no ya difícil, sino dificilísimo, digamos, tomar conciencia de eso. Tomar conciencia de que no somos felices, de que no podemos seguir siendo o ser felices con el capitalismo, que no podemos ser felices con el individualismo y sobre todo que no podemos ser felices cuando la economía, muy bien, está, digamos, monopolizando el mundo de la vida, ¿no? El mundo de la vida. Que la economía es un instrumento y si no funciona hay que cambiarlo. Si no funciona hay que cambiarlo. Y esto no funciona. Y ya no es porque nosotros seamos comunistas ni cosas de esas, sino porque insisto en que hay un montón de empresarios y de teóricos liberales, etcétera,
que se están dando cuenta de que así no se puede seguir. Es imposible seguir así. Some things got to give, de los ingleses. Hay que ceder algo. No se puede tener todo. Y por eso, si fueran inteligentes, ya lo son. Pero algunos sí lo son. Entonces señalan al economista posible, donde se juntan lo deseable y lo posible para el capitalismo, que es una persona a la que se entierra, se desentierra, se ensalza, se humilla, se manosea. Se llama Keynes, el señor Keynes. El señor Keynes empezó diciendo, hombre, vamos a ver cómo funcionaría el capitalismo de una manera más. Y después de toda una vida, llega a la conclusión de que el capitalismo no nos puede hacer felices, que el comunismo soviético, que era el que conocía, no nos hace felices tampoco, pero que la economía debe ser una cuestión de sabiduría colectiva, dice Keynes, cuestión de Estado. Y mientras no tengamos eso en la cabeza, mientras sigamos diciendo libertad o comunismo, es imposible. Entonces, a lo mejor la clave está en nuestra perspectiva de individuos que vamos a lo nuestro, que tenemos en la diana el círculo más pequeño, el yo a lo mío, que no me líen, y que no me líen, ¿no? Y ahí la burguesía tiene una partida ganada. Es verdad que tenemos buena parte de culpa. ¿Por qué? Porque la perspectiva favorece a los poderosos. Favorece a los poderosos. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si queremos imponer o encasquetar un modelo colectivista, pues hay que hacerlo, parece que se ha hecho por la fuerza. Y por la fuerza no es posible meter nada. Pues termina saltando tarde o temprano. ¿Por qué? Porque hace falta, como hemos dicho, una revolución espiritual. Una revolución, una forma distinta de pensar. Una forma distinta de plantear las cosas. A lo mejor no es tan difícil en formularlo, digo, hacerlo, madre mía, formularlo. ¿Somos felices? No. ¿Por qué no somos felices? Porque mucha gente cree que es feliz y no lo es. Y claro. Freud decía que había dos maneras de ser feliz en esta vida. Una era siendo idiota y la otra haciéndoselo. O sea, se lo simplificaba de manera más, lo hacía de manera. Yo voy a hablar un poquito también de Walter Benjamin, si me permite, Luis, y si me permite la audiencia. Yo sí creo que Walter Benjamin hacía una filosofía de la praxis. Cuando estaba haciendo la obra de los pasajes y cuando veía lo que veía y hacía del París de aquellos años y cuando veía lo que expresaba incluso su primera obra, esa obra sobre el barroco, el barroco alemán, sí estaba dando las claves de una cierta necesidad de cómo cambiar las cosas. Cuando hacía sus estudios sobre la fotografía, las propias tesis sobre la historia, sí estaba dando una serie de claves. Cuando decía hay que pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, eso sí te está dando una clave práctica de cómo hacerlo. Pero porque Benjamin se fijaba en su concepción estética también de la vida y de cómo formular su filosofía, se fijaba en cómo se expresaban las formas de dominio. No como las sentimos nosotros, no como las vemos desde fuera, no como como son en realidad, por decirlo de alguna manera, sino cuáles son sus formas de expresión. Las formas de expresión de los sistemas de dominio que padece la mayoría de la población son muy diferentes. Son diversas a tope y se han diversificado aún más conforme el mundo se ha digitalizado, conforme el mundo se ha complicado o se ha complejizado desde el punto de vista de la cuestión de
de las dinámicas tecnológicas que están existiendo. O de cómo ahora mismo puede ser que cualquiera que quiera aprender español, un poquito de español, conmigo no seguro, porque si quiere aprender andaluz lo aprenderá muy bien, que nos esté viendo desde Australia ahora mismo, toquemos madera o no crucemos los dedos para que sea así, ¿entiendes? En esta de Zoom puede completamente hacerlo. Y no sabemos cómo son las diferentes formas de expresión y tenemos que estudiarlas en el sentido. Por eso ahora, generalmente los que están estudiando el marxismo, están estudiando a Marx, le están dando una vuelta y lo están viendo desde la teoría de la cultura, es decir, de cómo se forman las expresiones del dominio. El modo cultural en el cual el capitalismo se ha imbricado y ha cogido todos los caminos, es decir, ha hecho su tela de araña, es el que ha permitido precisamente cosas como el otro día me preguntaba uno, es que no tenemos conciencia de clase. Y yo dije lo mismo, defíneme conciencia, defíneme clase. ¿Entiendes? En plan socrático, ¿no? Dime tú qué entiendes por conciencia, dime tú qué entiendes ahora mismo por clase. Porque si existe una clase es porque somos conscientes de que somos. Hay algún terminológico para eso. Es como si habrá conciencia de clase cuando uno es consciente de que existe la clase. Si no, no existe la clase. Eso es una cuestión de perogrullo, ¿no? Eso existirá las clases cuando la gente sea consciente de que existen las clases. Los sindicatos han dejado de ser en gran parte sindicatos de clase para ser sistemas de gestión para beneficiar en cierta manera a un sector de los trabajadores para hacerlo. Y generalmente, muchas veces, no cumpliendo sus propios estatutos. A mí me preguntan, ¿tú por qué eres de comisiones obreras? Y digo, porque existe un artículo 5 en el estatuto de comisiones obreras que todavía no lo han cambiado, diciendo que el capitalismo hay que cambiarlo por una sociedad socialista. Mientras no cambien eso de comisiones obreras, yo estaré en comisiones obreras. No sé por qué, yo soy así de idealista y porque conocía a Marcelino Camacho y de manera cercana. Entonces, simplemente son esas cuestiones de cómo se expresan y de cómo ahora el marxismo se está convirtiendo mucho en teoría cultural. Lo que hace el propio Zizek, llamándose marxista, es teoría cultural. Lo que hace el gran Terry Eagleton, al que yo tengo un aprecio brutal, y es un escritor, y el libro de ¿Por qué Marx tenía razón? Es un libro indispensable para quien quien quiera recuperar un marxismo auténtico y un marxismo no, un Marx auténtico y genuino, porque hay que denunciar, hay gente que utiliza el término marxiano para referente a lo que viene de Marx y otros marxistas para referente a la gente para diferentes a las interpretaciones que se han hecho de Marx. Es precisamente eso, son teorías de las culturas porque se están fijando, y todas las teorías de las culturas que están ahora mismo en el mundo, sea la de Friedrich Jameson, sea la de propio Terry Eagleton, sea la del propio Zizek, y tantos como hay, pues en el gran pintor francés Pierre Bourdieu, y tantos como hay, si no hubiese existido Walter Benjamin, no la estarían ejercitándola. Porque fue el que dio el pistoletazo, para ver cómo se formula, cómo se fortalecen el capitalismo a través de las diferentes formas de expresión. El capitalismo tiene la ventaja de ser muy dúctil, ductilísimo. Se adapta a cualquiera de... Foucault, claro. Exactamente. Y ahí eso no son las cuestiones. Y después, ¿cómo intentar... sobre eso nos hemos hecho muchas preguntas. Una vez yo hice un ciclo de charlas, que me fui por ahí, estuve en algunos sitios, precisamente cuando estuve aquí en Madrid en el Ateneo, no estuve yo con él, pero yo las di con él muchas veces sobre el tema de la República, que la hice con Julio Anguita, con Anguita. Y lo decía precisamente en el término que una república tenía que tener valores. Y que los valores no son los valores humanos, esos que se dieron en la Declaración Universal, que estaban llenos de matices burgueses y esas cosas, sino que tenemos que darnos unos derechos humanos de tercera generación, en donde esté la naturaleza, donde esté otra serie de aspectos que verdaderamente vengan a agrandar lo que es el concepto y hay que quitar también determinadas cosas como el derecho sacrosanto a la propiedad y otra serie de situaciones entre las cuales pueden contaminar esos derechos humanos de tercera generación. Y él lo enfocaba desde el punto de vista nacional. Por eso él pensaba en este aspecto de que una república tenía un sentido republicano
aquí en España no tenía sentido si solamente era cambiar la monarquía por un presidente, sino que tenía que tener sentido siempre y cuando fuésemos capaces de extrapolar todas esas fórmulas de los valores a una constitución republicana. ¿Sí? Y que eso era imposible de hacer si no existía un principio fundamental. Y ahí coincidía Anguita con Spinoza, que era la educación. Y era precisamente la educación. Educarnos como seres humanos que aceptan unos valores que están completamente alejados de cualquier utilitarismo. Y esa es por decirlo de alguna manera, eso. Y eso se puede, por ejemplo, entroncar con la pregunta que me hacían antes sobre el hombre. Y cómo ese sentido espinocista del ser humano fue lo que puede brindar una nota de frescura a algo que parece ya degradado. Los derechos humanos no es que parezcan degradados, es que están completamente degradados, vaciados, están vaciados y degradados. Es decir, cuando negociamos entre los países europeos cuántos refugiados ucranianos vamos a tener cada país, y eso se convierte en que si tú no coges tantos refugiados vas a tener que pagar dinero. Viendo a los refugiados como cargas, claro. Es una carga, pero tenemos que repartirnos las cargas. ¿Entiendes? Estos, como son blancos, pues es una carga que podemos coger, pero los demás, como los que se mueren en el Mediterráneo o en las fronteras de Melilla, como pasó con los 30 y tantos subsaharianos que murieron en las fronteras de Melilla. Y esa es precisamente la concepción. Un contexto favorable a lo que está señalando muy bien Jesús, aunque superficial, pero como síntoma interesante, es el tema del COVID. Ahí, de alguna manera, se nos vino a la mente el que necesitábamos algo así como un paraguas protector de mucha gente, pues que no tenía por qué ir sufriendo, ni que tenía por qué ir, digamos, sintiéndose, por así decir, desgraciando o lo que sea. Es decir, no estamos aquí en la Tierra para fastidiarnos. No estamos aquí para, sino que estamos para. Y hay que reconstruir eso. Hay que reconstruir eso. Cuando en un chiste ruso le decían qué era la felicidad para Iván Ivanov, y decía, pues que a las 3 de la mañana llamen a mi puerta y digan, somos la policía, abra. Y todos los demás que están escuchando dicen, ¿eso es la felicidad? Dicen, no. La felicidad es que yo abra y digan, Iván Ivanov, y yo puedo decir, es enfrente. Es enfrente. Ese chiste, tiene varias capas, o tiene 2 o 3 capas fundamentales. Es decir, es tal resentimiento, también lo trata, es tal resentimiento que se generó en la revolución, en la Unión Soviética, un resentimiento que como tal se va canalizando hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo, que de alguna manera nunca se llegó a ver cuáles eran los auténticos enemigos del comunismo real. Con decir el Vladimir Putin ya está dicho todo. Vladimir Putin era como sabéis, un mandamás de la cárcel. Era lo que se esperaba de un comunista oficial, por así decirlo. Mirad ahora lo que es Vladimir Putin. Y sin solución de continuidad, no creo que ha cambiado mucho, ni muchísimo menos. Entonces, ahí hay una especie de voz de alarma. Voz de alarma. ¿Por qué nos hemos degradado? A lo mejor la degradación es algo inevitable. Como decía muy bien Max Weber, ¿no? Una organización humana, la primera generación es la ilusión, el echar de horas, tal, y la segunda es la burocrática, la que ya calcula, la que mira de reojo, la que, jódete tú, me quedo yo, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez sea algo humano, pero también es humano intentar corregir toda esa cuestión. En una palabra, ¿qué es una revolución? ¿Y por qué ha fracasado la revolución real? Probablemente porque no ha habido ninguna confianza en el pueblo. Ninguna. No se leía, no se discutía, no se... Y entonces el individuo
era un mero títere, por así decirlo. Esto lo dicen los liberales y uno no puede por lo menos de reírse, porque si alguien trata a los seres humanos como títeres, es el capitalismo. Lo que pasa es que es un títere imbécil, que se cree que no es títere. Decía Albert Einstein, el ser humano es tan estúpido como si los ratones hubieran inventado la trampa caza ratones, ¿no? Pues entonces hemos inventado la trampa caza humanos, por así decir. Pero, ¿cuál es la clave? La clave está en la perspectiva. ¿Qué es educar? Como decía, señalaba muy bien Jesús. Es abrir tu horizonte mental. ¿Quién es el ineducado? El que es egocéntrico. Al final la maldad es ignorancia. Al final las claves nos las están dando muchos filósofos, entre ellos Sócrates. La maldad es ignorancia. El egoísmo es ignorancia. Porque mucho más cómoda. La ignorancia que la sabiduría, claro, ¿no? Con lo de la culpa, ese texto maravilloso de Kant, respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Culpable minoría de edad. Ya no es que Kant diga la minoría de edad, es la culpable minoría de edad. Es una edad de Spinoza. Es decir, no, mire usted está siendo objeto de engaño y además le gusta. Además, no es por alienación solamente. Hay algo psicológico en ello. Es más cómodo, es más seguro, es más tranquilo, ¿no? Cuando veamos las ocultas raíces psicológicas, casi invariantes. ¿Sabéis que le hablaba del burgués emboscado que todos llevamos dentro? Antonio Gramsci. Decía Antonio Gramsci, cuidado, porque en el momento que las circunstancias cambian o varían, sale el burgués emboscado que llevamos dentro. Es decir, sale el ego, el niño mimado que decía Lévi-Strauss. A lo mejor la revolución, el comienzo de Praxis, comienza educando a ese niño mimado. Educando a ese niño mimado. No esperando que venga de fuera la educación, sino comprendiendo. Difícil, no, mucho más que difícil. Pero parece que por ahí van los tiros. Porque si no, estamos condenados a repetir la burocratización y ya sabemos todos a dónde va a parar todo eso. Hoy por hoy no hay ningún país que sea socialista o comunista. Ninguno. Es que ninguno. ¿Por qué? Porque se ha hecho todo en base a una lógica guerrera, en base a una lógica militar y en base a una lógica inmediatista. Y sobre todo, ¿qué piensen ellos? Ellos son el Partido Comunista. Ellos son el Partido Comunista. Por eso el capitalismo es mucho más insidioso. Yo he visto unas críticas a los comunistas que me han parecido geniales, pero no se han puesto a la altura de la crítica del capitalismo. Pues todavía hay gente que piensa que el capitalismo es la libertad. Que la libertad, la democracia, naturalmente es una democracia y un capitalismo. Pues si no va uno con el otro, no funciona. Todavía funciona eso. Mirad, es tan terrible que si algún liberal leyera a Adam Smith, se iba a quedar con los ojos así. Adam Smith, que dice cosas tremendas contra los empresarios, contra, no os fíe de la mano invisible, eso tiene que ver. La mano invisible es perfectamente superable con una conciencia general. La mano invisible funciona porque todo funciona, porque al día siguiente funciona y así. Pues eso tiene que ver con que sea un óptimo, como decía Pareto, un óptimo de Pareto. Ni ha leído a David Ricardo. Tampoco han leído a John Stuart Mill, y hacen bien, porque John Stuart Mill sí expresa el paso al socialismo, el liberalismo al socialismo. Utópico por socialismo. Y de ahí después viene el señor Marx. Y usted, económicamente, señor Marx, ¿qué es? Yo, ricardiano. Marx se considera ricardiano, con lo bueno y con lo malo, con las meturas de pata y con las grandes ricardiano. Hay una frase que le dedica Ricardo a Malthus. Bueno, primero Ricardo es un señor
que en 1817, Principios de Economía, Política y Tributación, habla de la buena máquina que va a ahorrar trabajo y aumentar el trabajo. Han pasado 4 años. En el año 1821 se puede haber callado y no, rehizo todo el capítulo y empieza diciendo, yo aquí me he equivocado. Claramente, al empresario le viene fenomenal la máquina. A quien perjudica ostensiblemente es a la clase trabajadora, porque ha creado paro y porque no ha humanizado en absoluto, todo lo contrario, los puestos de trabajo que mantiene. David Ricardo, que se podía haber callado o podía haber hablado de un subterfugio y no lo hizo. Bueno, pues David Ricardo se escribe con Malthus y le dice Ricardo a Malthus, escribe, a usted le preocupa cómo se genera la riqueza, a mí me preocupa cómo se distribuye. Naturalmente, cuando Marx lee eso, dice, hay liberales y liberales, hay burgueses y burgueses. Cuidado, Malthus no es Ricardo, ni Ricardo es Marx. Y claro, uno lee a Keynes y no es Milton Friedman, uno lee a Ricardo y no es de Stuttgart-Cassis, o Malthus, o Petty. No. Es que la economía no es solo una ciencia. Primero que dice que la economía no es una ciencia, es Adam Smith. La teoría de los sentimientos morales. La economía es un reino que está rodeado de otros reinos humanos. Tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la política, etcétera, etcétera. O sea, a lo mejor se trata de releer. Pues seguimos con el rollo de Adam Smith, la libertad. ¿Pero qué libertad es esa? Que supone que hay una esclavización de las 5/6 partes de la humanidad. El famoso libertad para qué, que todavía se sigue blandiendo. Mira, Lenin, pues claro, libertad para qué no es, ya, libertad para qué, no. Lenin no es imbécil. Libertad, sí, pero ¿para qué? Y se le quedó mirando a Fernando de los Ríos. No estoy haciendo sarcasmo, está pensando Lenin. No, libertad para hacer qué. Para hacer, como decían algunos teóricos de la España de entonces, que los hogares pobres tenían un riachuelo que venía de la calle debajo de la puerta con ratas muertas. Pero eran libres. O no, pero eran libres. No eran libres, pero ellos sí eran libres. O sea, se trata de hacer así con el cerebro. Pensar y estudiar. Hay que estudiar economía y hay que estudiar sociología y hay que estudiar, y sobre todo hay que estudiar el cerebro. Ya está. Bueno, ¿qué pasa? Entonces lo hemos estudiado nosotros. Pues Nuestra hora. él no se lo ha leído. Bueno, escrito siempre Ah, bueno, por favor, Dios mío. para el coloquio. Viendo, la idea del progreso no aparece Hegel, ni esta. La idea del progreso es muy antigua. Proviene en último término de la idea cristiana escatológica del día del caos. Joaquín de Fiore, que era un franciscano revolucionario del siglo XIV, en su teoría de las 3 edades divide ya el mundo en 3 edades de progreso. Pero yo creo que aparte bueno, precisamente Nietzsche sabe perfectamente que el cristianismo ha creado un sistema de valores que favorece la sumisión, y ese es a Nietzsche leerlo como un poeta que es. Y lo que os quería decir es que prácticamente el desastre que ha sido la Revolución Soviética y todo esto, pero el desastre examinado minuciosamente, no el desastre visto y tal. Claro. Yo qué sé, os voy a poner un ejemplo. El año que el padre de esta chica, Yolanda Díez, en Ferrol, entró en la cárcel, yo estaba entonces en el Partido Comunista,
Y ese año me hizo recordar a mí que 10 años antes, justo 10 años antes, nosotros teníamos información a veces confidencial, en una ciudad muy parecida a Ferrol, rusa, existió un problema muy similar. Ahora mismo no tengo el nombre de la ciudad y tal, pero... ¿Y cómo lo resolvió Khrushchev? Pues lo resolvió de una manera muy fácil. Llamó, igual que en Ferrol, a una conciliación, una mesa de encuentro, convocó a los trabajadores y llamó a tiempo al ejército, y 84 trabajadores, que era casi una buena parte de la plantilla, fueron ametrallados a momento. La Unión Soviética, y lo que hay que conocer muy bien lo que fue la Unión Soviética y de qué mentalidad surge. En época de Marx nadie sabía nada de psicología, bueno, algunos, Kierkegaard había, pero 4 gatos. Y estaban haciendo todavía la psicología, y Marx no sabía esta sola palabra de psicología, y ahí se equivocó mucho. Marx se equivocó mucho, precisamente por su falta de conocimiento de psicología humana. Y la izquierda, progresista, porque la izquierda significa progreso. El progreso es un efecto. Es bueno que hoy la izquierda comprenda que el progreso es una ruina, es decir, que es una liebre corriendo siempre. Yo creo que se empieza, la idea del progreso es como el cristianismo. Yo creo que cuando empieza la moda en el siglo XIV, que ya es una idea de correr, es un invento occidental típico, yo creo que ahí nace una idea moderna de progreso. Entonces, la idea de progreso es una broma que se plantea para evitar el vivir como decentemente. Entonces, hoy hay una serie de movimientos muy complejos, Jardine, en efecto, movimientos Low, muchos movimientos que tratan de enfrentarse a una situación en la que, por supuesto, cualquier división entre superestructura e infraestructura está sobrepasada hace mucho tiempo, porque no basta a veces una tradición para arruinar a un país. Es decir, no basta una idea para arruinar a una familia. Es decir, eso fue uno de los grandes errores de Marx, de la división, la no comprensión de que las fuerzas espirituales mueven enormemente y que la economía no responde a un estado de las fuerzas. O no siempre. No, evidentemente la economía tiene su autonomía y sus cosas, pero el último término es el estado de la evolución del espíritu, que depende de la evolución psicológica de la humanidad, de la fitogénesis y de muchos factores. Todo esto nos lleva muy lejos, pero en todo caso, hoy no es posible, yo creo, más que primero, el capitalismo se ha ido un poco de las manos. Lo que hay ahora es una especie, la gente de mi edad estamos perplejos ante lo que se viene encima. Y se ha ido un poco de las manos. Y es muy difícil parar la situación, y tiene que ser mediante movimientos, la coordinación de muchos movimientos y de muchas acciones inteligentes y de la gente crítica. Sin crítica, sin mentalidad crítica no hay nada. Y Lenin no tenía ninguna mentalidad crítica. Conste que yo me he leído, como toda mi generación, materialismo y empiriocriticismo y cualquier cosa de mi generación. Ha leído todo lo que corría por ahí, porque la obsesión era leer. Y venimos de vuelta de la lectura. Hemos leído mucho. Y bueno, yo no os quería preguntar nada. Lo que os quería es más bien decir, aparte de que se sigue llamando progresista por algo a cierto tipo de mentalidades, aparte de eso, que era la idea inicial por la que os quería decir, pues deciros que hoy
el mundo tiene que ser pensado desde muchos lugares, por mucha gente, y buscando modos de convergencia común, alternativos. Y por supuesto es muy difícil encontrar soluciones al problema del capitalismo. Es muy difícil encontrar soluciones. Pero, perdona, ¿cómo te llamas? Luis. Sí. Claro. No, estaba Fernando la que trabaja por aquí. Bueno, no sé qué te iba a decir. Sí, es evidente, es evidente. Pero tiene que ver un poco con la percepción de los sujetos, de cada uno de los sujetos. O sea, si logramos, lo que decía Marx, ¿no? Si logramos que la clase trabajadora o los trabajadores vean la explotación capitalista como algo normal, entonces es perfecta la cuestión. La pregunta es ¿por qué es tan normal eso? Pues no es todo estructura, si lo es, no es todo historia. Hay algo que se nos escapa y es que es psicológicamente muy gratificante el decir, bueno, mira, yo pacto con mi burguesía. Y oye, en el caso más mostrenco de la palabra. Y eso funciona. Y hay muchas veces, ¿cómo es posible que a Trump le votaran en la clase trabajadora? ¿Cómo es posible que a Hitler le votaran? ¿Cómo es posible que a Franco se le ensalzara? Hay algo de psicología de masas que sería otra forma de abordar el tema. Y que aparte de todo también es una cuestión de responsabilidad, lo que sigo yo diciendo. Cuando hubo este Estado se define, y voy a intentar hacer breve, cosa muy difícil en mí, este Estado se define por la Constitución como un Estado social, democrático y de derecho. En el año 2000 algo, 2008, 2010 o 2012, ya no me acuerdo. Esto de las 6 meses, buenísimo. Llega y nos cambian el artículo 135 de la Constitución y se hace un varapalo. El artículo 135 de la Constitución debería ser inconstitucional porque evidentemente deroga cualquier sistema social. Ya no se puede definir esto como una cuestión social. ¿Por qué hemos dejado de hablar del artículo 135 de la Constitución? ¿Por qué? ¿Por qué? Está ahí todavía vigente. Y seguimos pagando primero a los bancos y después a los seres humanos y a las necesidades de los seres humanos. ¿No tendría hecho mucha culpa de lo que ha pasado durante la época del COVID en la residencia? Claro, en Estados Unidos, abundando, Claro. han elevado el techo de gasto para no hacer suspensión de pagos. A nadie se le ocurre decir cómo es posible que el Estado, ente público, por la antonomasia, deba a entidades privadas. No, se eleva el techo de gasto y luego ya veremos. Será porque el Banco Central es privado. Cortamos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.